Disculpen los errores de pronunciación con respecto a las palabras extranjeras, empezando por el título, que no leeré completo porque no sé exactamente cómo se pronuncia. Los cuadernos de Malte. Lauris Bridge. París, 11 de septiembre, una ciudad, Rue Joliet. Imagínense que lee Malte. De modo que aquí vienen las gentes para seguir viviendo. Más bien hubiera pensado que aquí se muere. He salido. He visto hospitales. He visto a un hombre tambalearse y caer. La gente se agolparon a su alrededor y me evitaron así ver el resto. He visto a una mujer encinta. Se arrastraba pesadamente a lo largo de un muro alto y cálido y se palpaba de vez en cuando, como para convencerse de que aún estaba allí. Sí, allí estaba. Y detrás del muro, busqué mi plano. Bien. Dará a luz. Eso es natural. Más lejos. Un gran edificio con una cúpula. El plano indica hospital militar. Ciertamente no necesitaba saberlo, pero no está de más. La calle empieza a desprender olores por todas partes. En lo que puede distinguirse huele a iodoformo, a grasa de pomme frise, a angustia. Todas las ciudades huelen en verano. Después he visto una casa extrañamente cegada. No figuraba en el plano, pero he visto encima de la puerta una inscripción aún bastante legible. Asile de nuit. Al lado de la puerta estaba escrito los precios. Los he leído. No eran caros. Después he visto un niño en un cochecito parado. Estaba grueso, verdoso y tenía una erupción muy visible en la frente. Parecía que sanaba ya y que no le dolía. El niño dormía con la boca abierta, respirando iodoformo, olor a pomemis, a angustia. Así era y nada más. Lo importante era que se vivía. Sí, eso era lo importante. No puedo dormir sin la ventana abierta. Los tranvías ruedan estrepitosamente a través de mi habitación. Los autos pasan por encima de mí. Suena una puerta. En algún sitio cae un vidrio chasqueando. Oigo la risa de los trozos grandes de cristal y el ligero cloqueo de las briznas. Después, de pronto, un ruido sordo, ahogado al otro lado, en el interior de la casa. Alguien sube la escalera, se acerca sin detenerse. Está allí, mucho tiempo allí. Pasa. Otra vez la calle. Una chica grita. El tranvía eléctrico acude, todo agitado, pasa por encima, más allá de todo. Alguien llama. Hay gentes que corren, se agolpan. Un perro ladra. ¡Qué alivio! Un perro. Hacia la madrugada hay hasta un gallo que canta. Y es una infinita delicia. Después, de pronto, me duermo. Aprendo a ver. Aprendo a ver. No sé por qué todo penetra en mí más profundamente y no permanece donde hasta ahora todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba. Así es desde ahora. No sé lo que pasa. Hoy, al escribir una carta, me ha chocado el hecho de que estoy aquí solamente desde hace 3 semanas. Otras veces 3 semanas en el campo, por ejemplo, parecían un día.
Aquí son años. Por lo demás, no quiero escribir más cartas. ¿Para qué decir a nadie que cambio? Si cambio, ya no soy el de antes. Y si soy otro que el que era, es evidente que ya no tengo relaciones. Y por lo tanto no quiero escribir a extraños, a gentes que no me conocen. ¿Lo he dicho ya? Aprendo a ver. Sí, comienzo. Todavía va esto mal, pero quiero emplear mi tiempo. Sueño, por ejemplo, que todavía no había tenido conciencia del número de rostros que hay. Hay mucha gente, pero más rostros aún, pues cada uno tiene varios. Hay gentes que llevan un rostro durante años. Naturalmente se aja, se ensucia, brilla, se arruga, se ensancha como los guantes que han sido llevados durante un viaje. Estas son gentes sencillas, económicas. No lo cambian, no lo hacen ni siquiera limpiar. Es suficiente, dicen. ¿Y quién le probará lo contrario? Sin duda, puesto que tienen varios rostros, uno se puede preguntar qué hacen con los otros. Los conservan. Sus hijos los llevarán. También sucede que se los ponen sus perros. ¿Por qué no? Un rostro es un rostro. Otras gentes cambian de rostro con una inquietante rapidez. Se prueban uno después de otro y los gastan. Les parece que deben de tener para siempre, pero apenas son cuarentonas y ya es el último. Este descubrimiento lleva consigo naturalmente su tragedia. No están habituados a economizar los rostros. El último está gastado después de 8 días, agujereado en algunos sitios, delgado como el papel, y después poco a poco aparece el forro, el no rostro, y salen con él. Pero la mujer estaba toda entera, caída hacia adelante, sobre sus manos. Era en la esquina Rue Notre Dame. En cuanto la vi, me puse a andar despacito. Cuando las pobres gentes reflexionan, no se las debe molestar. Quizás lleguen a encontrar lo que buscan. La calle estaba vacía. Su vacío se aburría, retiraba mi paso debajo de mis pies y chasqueaba con él, al otro lado de la calle como un sueco. La mujer se asustó, se arrancó de sí misma, demasiado deprisa, demasiado violentamente, de manera que su cara quedó en sus 2 manos. Pude verlo y ver su forma vaciada. Me costó un esfuerzo indescriptible quedarme en esas manos, no mirar hacia aquello de que se había despojado. Me estremecí al ver un rostro tan de dentro, pero me daba más miedo la cabeza desnuda, desollada, sin rostro. Tengo miedo. Hay que hacer algo contra el miedo cuando se apodera de nosotros. Sería demasiado terrible caer aquí enfermo, y si alguien tratase de hacerme llevar al Hotel Dieu, seguramente moriría. Este hotel es un hotel agradable, muy frecuentado. No se puede mirar la fachada de la Catedral de París sin correr el riesgo de dejarse aplastar por uno de los numerosos coches que atraviesan el atrio lo más deprisa posible para penetrar dentro. Ómnibus pequeños que tocan sin cesar. El duque de Sagan mismo tendría que hacer detener su carruaje si uno de estos pobres moribundos se empeñara en entrar directamente en el Hotel de Dios. Los moribundos son testarudos, y todo París modera su marcha cuando Madame Legrand viene en coche hasta cierta plaza de la Cité. Hay que hacer notar que estos cochecitos endiablados tienen vidrios opacos terriblemente intrigantes, detrás de los cuales se pueden representar las más bellas agonías. Es suficiente la fantasía de una concierge. Si tiene más imaginación y se la deja desarrollarse en otras direcciones, el campo de suposiciones es verdaderamente ilimitado. Pero he visto también llegar coches de alquiler abiertos, coches por horas, con la capota levantada, que marchaban a la tarifa habitual, a 2 francos la hora de agonía. Este distinguido sanatorio es muy antiguo. Ya en la época del rey Clodoveo se podía morir en algunos lechos.
Ahora se muere en 559 camas, en serie, naturalmente. Es evidente que a causa de una producción tan intensa, cada muerte individual no queda tan bien acabada. Pero esto importa poco. El número es lo que cuenta. ¿Quién concede todavía importancia a una muerte bien acabada? Nadie. Hasta los ricos, que podrían sin embargo permitirse ese lujo, comienzan a hacerse descuidados e indiferentes. El deseo de tener una muerte propia es cada vez más raro. Dentro de poco será tan raro como una vida personal. Dios mío, es que está todo hecho. Se llega, se encuentra una existencia ya preparada. No hay más que revestirse con ella. Si se quiere partir o si se está obligado a marcharse. Sobre todo, nada de esfuerzos. Se muere según viene la cosa, se muere de la muerte que forma parte de la enfermedad que se sufre, pues desde que se conocen todas las enfermedades, se sabe perfectamente que las diferentes salidas mortales dependen de las enfermedades y no de los hombres, y el enfermo, por decirlo así, no tiene nada que hacer. En los sanatorios, donde se muere tan a gusto y con tanto agradecimiento hacia los médicos y enfermeras, se muere habitualmente de una de las muertes asignadas al establecimiento. Está muy bien visto. Cuando se muere en casa, es natural que se escoja esa muerte cortés de la buena sociedad, con la que en cierto modo se inaugura ya un entierro de primera clase y toda la serie de sus admirables tradiciones. Entonces, los pobres se paran delante de estas casas y se sacian con estos espectáculos. Su muerte propia es, naturalmente, trivial, sin todos los requisitos. Se sienten dichosos encontrando una que más o menos les viene bien. Puede ser quizá demasiado ancha. Siempre se crece todavía un poco. Solo resulta molesto cuando no cierra sobre el pecho o ahoga. Cuando pienso en mi casa, donde ya no hay nadie, me parece siempre que antes debió de ser de otro modo. Antes se sabía, o quizá solamente se sospechaba, que cada cual contenía su muerte, como el fruto su semilla. Los niños tenían una pequeña, los adultos una grande. Las mujeres la llevaban en su seno, los hombres en su pecho. Uno tenía su muerte, y esta conciencia daba una dignidad singular, un silencioso orgullo. Todavía mi abuelo, el anciano chambelán Bridge, llevaba, ello era palpable, su muerte consigo. ¿Y qué muerte? De 2 meses de duración y tan ruidosa que se la oía hasta en la casa de labor. La vieja y antigua casa señorial era demasiado pequeña para contener esta muerte. Parecía necesitar que le añadiesen alas, pues el cuerpo del chambelán crecía cada vez más. Quería ser conducido sin cesar de una habitación a otra y estallaba en cóleras terribles cuando, no habiendo aún acabado el día, ya no quedaba más salas a donde llevarle. Entonces había que llevarle a lo alto de la escalera con todo el séquito de criados, doncellas y perros que tenían siempre a su alrededor, y dejando paso al intendente, invadían la cámara mortuoria de su santa madre, conservada exactamente en el estado en que la muerte la había dejado hacía 23 años, y donde nadie estaba autorizado para entrar. Pero ahora todo el tropel hacía irrupción. Se descorrían las cortinas y la luz robusta de una tarde de verano examinaba todos estos objetos tímidos y asustadizos y se movía torpemente en los espejos que volvían a abrirse de improviso. Y no por ello la gente lo tomaban con menos gusto. Había doncellas que de pura curiosidad ya no sabían dónde meter las manos, criados jóvenes que abrían mucho los ojos por todo, y otros más viejos que andaban de un lado para otro tratando de recordar lo que habían oído decir de esta habitación cerrada, donde tenían hoy, por fin, la dicha de penetrar. Sobre todo eran los perros a los que
Parecía enormemente estimulante la permanencia en una habitación donde todas las cosas olían. Los lebreles rusos, grandes y delgados, se paseaban con un aire absorto detrás de las butacas. Atravesaban la sala con un alargado paso de danza, con una leve ondulación. Se enderezaban como perros heráldicos y sus finas patas, posadas sobre el antepecho de una blancura dorada, la frente tirante y el hocico atento, miraban al patio a derecha e izquierda. Pequeños vases color de guante amarillo estaban sentados en la amplia butaca de seda, próxima a la ventana con aire indiferente, como si todo fuese normal, y un podenco rubianco con aire gruñón, frotándose la espalda en la arista de un velador de patas doradas, hacía temblar tazas de Sevres sobre la mesa pintada. Efectivamente, fue una terrible época para estos objetos somnolientos de espíritu ausente. Sucedió que pétalos de rosas, escapados de un vuelo incierto de libros que una mano había abierto con prisa torpe, fueron pisoteados. Hacían objetos pequeños, frágiles, que se reemplazaban deprisa, porque se rompían enseguida, se escondían otros estropeados bajo las cortinas o detrás del enrejado dorado de guardafuego de la chimenea. De vez en cuando, alguna cosa caía con un ruido ahogado por la alfombra, caía con un sonido claro sobre el parquet duro del piso, resonaba, se quebraba aquí y allá, o se rompía casi sin ruidos. Estos objetos mimados no soportaban ninguna caída. Si alguien se hubiese preguntado cuál era la causa de todo esto y quién había hecho venir a esta habitación tanto tiempo vigilada con quietud, todo el terror de la destrucción, solo habría tenido una respuesta para esta pregunta: la muerte. La muerte del chambelán Christopher de Esteviche en Usgar, pues estaba tendido, desbordando con abundancia de su uniforme azul oscuro en el suelo, en el centro de la habitación, y no se movía. En su gran rostro extraño, que nadie conocía ya, los ojos se habían cerrado. No veía ya lo que sucedía. Primero se trató de tenderlo sobre el lecho, pero se había resistido, pues detestaba las camas desde las primeras noches en que su mal había crecido. Además, el lecho se había quedado demasiado corto, y no hubo otro recurso que acostarle sobre la alfombra, pues no había querido volver a bajar las escaleras. Estaba pues tendido, pudiendo creérsele muerto. Como empezaba a anochecer, los perros se habían retirado, uno tras otro, por la puerta entreabierta, y solo él, de pelo duro y cara desagradable, se había sentado cerca de su amo, y una de sus anchas patas delanteras, de pelo espeso, estaba apoyada sobre la mano gris de Christophe de Trèves. La mayor parte de los criados estaban fuera, en el blanco pasillo, que era más claro que la habitación, pero los que habían quedado dentro miraban a veces a hurtadillas a este sombrío montón en el centro de la cámara y deseaban que no fuese más que un gran traje sobre una cosa corrompida. Pero aún quedaba otra cosa. Quedaba una voz que 7 semanas antes nadie conocía todavía, pues no era la voz del chambelán. Esta voz no pertenecía a Christophe de Trèves, sino a la muerte de Christophe de Trèves. La muerte de Christophe de Trèves vivía ahora en Usgard. La muerte de Christophe de Trèves vivía ahora en Usgard desde hacía largo tiempo, y hablaba a todos y exigía. Exigía ser llevada, exigía la habitación azul, exigía el saloncito, exigía la sala grande, exigía los perros, exigía que se riese, que se hablase, que se jugase, que se callase y todo a la vez. Exigía ver amigos, mujeres y muertos, y exigía morir ella misma. Pedía, exigía y gritaba. Pues al llegar la noche,
Cuando fatigados los criados que no debían velar trataban de dormir, entonces gritaba la muerte de Krzysztof Detlev. Gritaba y gemía, aullaba tanto y tan continuamente que los perros, que primero habían aullado con ella, terminaban callándose, y sin atreverse a acostarse de pie sobre sus patas finas y altas. Tenía miedo, y cuando oían en el pueblo en esta ancha plateada, noche danesa de estío, que esta muerte aullaba, se levantaban como en una tormenta, se vestían y sin decir nada, se quedaban sentados alrededor de la lámpara hasta que había pasado. Y llevaban a las habitaciones más apartadas y a las alcobas más profundas a las mujeres próximas a dar a luz, pero ellas le oían a pesar de todo, como si hubiese gritado en su propio cuerpo, y suplicaban que las dejasen también levantarse, y llegaban voluminosas y blancas, y se sentaban entre los demás con sus rostros de rasgos borrosos, y las vacas que parían entonces quedaban sin ayuda, impotentes y cerradas, y aún hubo que arrancarle el cuerpo el fruto muerto con todas las entrañas al no querer venir. Todos cumplían mal su tarea, olvidándose de traer el heno, porque pasaban el día temiendo a la noche, y a fuerza de velar y levantarse con sobresalto estaban tan fatigados que no podían acordarse de nada. Y cuando el domingo iban a la iglesia blanca y tranquila, pedían en sus oraciones que no hubiese más señor en Ulfsgard, pues este era un señor terrible, y lo que todos pensaban y pedían, el pastor lo decía en voz alta desde el púlpito, pues tampoco él tenía ya noches ni comprendía a Dios. Y la campana lo repetía, pues había encontrado una terrible rival que resonaba toda la noche y contra la que ella no podía nada, ni aun cuando repicaba a plena voz. Sí, todos lo decían, y entre la gente joven había uno que soñó haber ido al castillo y haber matado al señor con su horquilla, señor con S mayúscula, y estaban tan sublevados, tan revueltos, que todos escuchaban cuando contó su sueño, y sin vacilar, todos le miraron para ver si era verdaderamente capaz de tal hazaña. Así se sentía, y se hablaba en todo el lugar donde algunas semanas antes se había querido y compadecido al chambelán, pero a pesar de hablar así, nada cambió. La muerte de Krzysztof Detlev, que habitaba en Ulfsgard, no se dejó apremiar. Había venido para 10 semanas y se quedó 10 semanas bien contadas. Durante este tiempo era la dueña, mucho más que Krzysztof Detlev hubiese sido nunca el dueño. Era igual a una reina que llaman la terrible, más tarde y siempre. No era la muerte de cualquier hidrópico, sino una muerte terrible e imperial que el chambelán había llevado consigo y nutrido en él durante toda su vida, todo el exceso de soberbia, de voluntad y autoridad que aún durante sus días más tranquilos no había podido usar, había pasado a su muerte, a esta muerte que ahora se había alojado en Ulfsgard y lo envilecía. ¿Cómo había mirado el chambelán Bridge a cualquiera que le hubiese pedido morir de una muerte distinta a aquella? Murió de su pesada muerte, y cuando pienso en otros que he visto o de los que he oído hablar, siempre es igual. Todos tienen su muerte propia. Esos hombres que la llevaban en su armadura, en su interior, como un prisionero, esas mujeres que ya llegaban a ser viejas y pequeñitas y tenían una muerte discreta y señorial sobre un inmenso lecho, como en un escenario ante toda la familia, los criados y los perros reunidos. Si ni siquiera los niños, aun los más pequeños, tenían una muerte cualquiera para niños, se concentraban y morían según lo que eran y según aquello que hubieran llegado a ser. Y qué melancolía y dulzura tenía la belleza de las mujeres encinta y de pie, cuando su gran vientre, sobre el que a pesar suyo rebosaban sus largas manos, contenían 2 frutos, un niño y una muerte. Su sonrisa densa,
casi nutritiva en su rostro tan vacío. ¿No provenía quizás de que sentían a veces crecer en ellas el uno y la otra? He hecho algo contra el miedo. He permanecido sentado durante toda la noche y he escrito. Ahora estoy tan fatigado como después de una larga caminata a través de los campos de Ulskar. Me duele pensar que todo esto ya no existe, que gentes extrañas habitan aquella vieja y larga casa señorial. Es posible que en la habitación blanca, arriba, bajo el remate, las criadas duerman ahora, duerman con su sueño pesado, húmedo, desde el anochecer hasta la mañana. Y no se tiene nada ni a nadie, y se viaja a través del mundo con su maleta y un cajón de libros, y en resumen, sin curiosidad. ¿Qué vida es esta? Sin casa, sin objetos heredados, sin perros. Y si al menos hubiese recuerdos, pero ¿quién los tiene? Si la infancia estuviese aquí, pero está como enterrada. Quizás sea necesario ser viejo para poder conseguir todo. Pienso que debe ser bueno ser viejo. Hoy hemos tenido una hermosa mañana otoñal. Atravesé las Tullerías. Todo lo situado al este, delante del sol, deslumbrada. La parte iluminada estaba recubierta de una niebla, como una gran cortina gris luminosa, gris sobre el gris. Las estatuas se soleaban en los jardines aún no desvelados. Algunas flores aisladas se levantaban en los largos arriates y decían, rojo, con voz temorosa. Después un hombre muy alto y esbelto apareció, volviendo a la esquina del lado de los Champs-Élysées. Llevaba una muleta, no apoyada bajo el brazo, la llevaba ante sí levemente, y de vez en cuando la apoyaba en el suelo con fuerza y con ruido, como un báculo. No podía reprimir una alegre sonrisa, y sonreía a todo, al sol, a los árboles. Su paso era tímido, como el de un niño, pero de una ligereza insólita, lleno del recuerdo de un pastor anterior. Ah, qué efecto produce una pequeña luna, días en los que todo es claro a nuestro alrededor, claro apenas diseñado en el aire luminoso y sin embargo distinto. Los objetos más cercanos tienen ya tonalidades lejanas, están remotos, exhibidos solamente de lejos, no entregados, y todo lo que está en relación con la lejanía, el río, los puentes, las largas calles y las plazas que se esfuman, ha tomado esta lejanía detrás de sí y está pintado sobre ella, como sobre un tejido de seda. No es posible decir lo que puede ser entonces un coche de un verde luminoso sobre el Pont Neuf, o un cierto rojo imposible de retener, o sencillamente un cartel sobre el muro medianero de un grupo de casas gris perla. Todo está simplificado, traído algunos planos precisos y claros, como el rostro en un retrato de Manet, y nada es insignificante y superfluo. Los libreros del viejo Quai abren sus puertas y el amarillo fresco, fatigado de los libros, el pardo violado de las encuadernaciones, el verde más intenso de un álbum, todo concuerda, cuenta, todo toma parte y concurre a una plenitud perfecta. He visto en la calle el conjunto siguiente: un carrito de mano, empujado por una mujer. Delante, colocado a lo largo, un organillo. Detrás, atravesado, un cesto en el que un niño muy pequeño, sólidamente sostenido sobre sus piernas, con aire alegre bajo su gorro, no quería dejarse sentar. De vez en cuando la mujer da vueltas al manubrio. El pequeño se levanta enseguida pateando en su cesto, y una niñita con su vestido verde de los domingos baila y toca una pandereta levantándola hacia las ventanas.